¿Qué tal? Buenas noches. Continúo con el tema, ahora con el capítulo 2 de este libro, el cual se hace la referencia de mente, cuerpo, preguntas y respuestas. ¿Existen momentos en los que no soy responsable de mi comportamiento por la culpa de mi cerebro? Ese es uno de los cuestionamientos que, como se los comenté en la introducción de este curso, son aspectos que continuamente me cuestionaba respecto a la responsabilidad del cerebro y hasta qué punto es responsabilidad del espíritu. Donald O. Hebb comenta que la idea de una mente inmaterial que controla el cuerpo no tiene ningún lugar en la ciencia. Pues es evidente que la ciencia, mientras trate de comprobar bajo una metodología científica la existencia de un espíritu o de un alma, pues jamás se va a poder comprobar. Es decir, yo no puedo decirles, y nadie, ni ningún neurólogo, ni nadie experto en la medicina, les va a poder decir, en esta parte del cerebro se encuentra el alma o el espíritu. Es imposible. Entonces, muchos científicos y muchas personas se preguntan, ¿qué es eso que se llama mente o alma? ¿Surge la mente de la materia, el cerebro, o es diferente a esta? Entonces son cuestionamientos que aún en la actualidad, con todo el desarrollo de la ciencia, se sigue uno preguntando este cuestionamiento. Obviamente, como cristianos por fe sabemos que hay una dualidad y que, aunque no se explique científicamente, existe, porque evidentemente lo experimentamos. Pero la gente que trata de dar una explicación 100% científica mantiene ese sesgo, esa duda constantemente. Implicaciones del cerebro y la mente. Bueno, nosotros podemos darnos cuenta que el cerebro puede ser analizado en un laboratorio a través de un electroencefalograma, a través de una tomografía, a través de una resonancia magnética, y podemos llegar a la conclusión o al diagnóstico de encontrar algún tipo de enfermedad. Asimismo, por ejemplo, en la justicia, es decir, en las leyes, en los juzgados, se resuelven responsabilidades generadas por determinados actos producidos por la mente. Entonces, en la iglesia local, por ejemplo, se abordan asuntos de comportamiento o asuntos de la vida más allá, y que obviamente compete más a lo que se le llama mente o espíritu, más que al cerebro, estos temas. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ver que en un laboratorio se analiza el cerebro, no se revisa el espíritu o la mente. En el sistema de justicia se revisa o se analiza las consecuencias del comportamiento. Entonces ahí es donde empieza la duda del comportamiento provocado por el cerebro o por la mente. Y en la iglesia local, definitivamente, al tocar temas de índole espiritual, pues no le compete tanto al cerebro. Obviamente, si queremos razonarlo o memorizar versículos o obviamente adquirir una serie de conocimientos bíblicos, pues definitivamente sí ocupamos el cerebro, porque ahí está el intelecto y el razonamiento. Pero el motivo por el cual se tocan temas de la vida más allá de la muerte, o aspectos de comportamiento basados en una fe, eso le compete más a la mente. Entonces, si se dan cuenta, en nuestra vida cotidiana hay una separación respecto a cerebro y mente, y obviamente hay una corresponsabilidad también respecto al cerebro y la mente. Perspectivas seculares sobre la mente y su relación con el cuerpo. Bueno, la mente podemos decir que es el área en donde se da la conciencia, la autoconciencia de ser, la experiencia de mí mismo. Es decir, nos damos cuenta que en la mente se genera el aspecto de que soy un actor y no algo sobre lo que se actúa por medio de instintos irresistibles. Tomo decisiones y tengo un propósito para lo que hago. Si se dan cuenta, la mente es
el área en la cual nos permite diferenciarnos del animal. El animal va a actuar de forma instintiva. El hombre, a través de la mente, pues obviamente hay un razonamiento y hay un comportamiento basado en una moral o en una ética que va más allá de las capacidades mentales del ser humano. Ahora, ¿qué relación tiene con la materia? Bueno, que la mente, a la hora de que está en acción, pues obviamente hay actividades químicas en el cerebro. Y bueno, hay las principales teorías que de alguna manera tratan de explicar las funciones de la mente y el cuerpo. Está, por ejemplo, la teoría dualista. Esta sugiere que la mente y la materia son dos enjundios diferentes, que de alguna manera es la que nosotros estamos tratando de identificar y en la que también nos identificamos más como cristianos. En el caso de los monistas, ellos dicen que la mente emerge de la materia. Fíjense, ellos consideran que los pensamientos se secretan como la bilis, como lo hace el hígado o como el jugo pancreático en el páncreas. Entonces, este tipo de teoría, pues simplemente ven a los pensamientos como algo propio del cerebro, pero hablándolo como materia. El animista, pues ve como si hubiera un fantasma dentro del cerebro. Y la interaccionismo, si retiras la mente, la materia queda sin vida. Y esto sí tiene también mucha verdad, inclusive más adelante lo vamos a analizar con algunos versículos en donde nos queda claro bíblicamente que a la hora de que hay una separación entre espíritu y cuerpo, se genera lo que es la muerte corporal. Entonces el cuerpo puede influir sobre la mente y viceversa, eso es definitivo. Pero las palabras, los pensamientos y las acciones pueden causar actividad cerebral y estas provocarían ciertos comportamientos. ¿Qué áreas del ser humano controlan el cerebro? Bueno, perfectamente se han identificado áreas específicas en donde se genera lo que es el lenguaje, áreas en donde se genera lo que es la personalidad, las emociones, las habilidades intelectuales y la voluntad. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues bueno, esto es fácil de comprobar porque cuando nosotros vemos a personas que han sufrido algún daño cerebral, por ejemplo, no son capaces de hablar, pierden la capacidad del habla, su personalidad se cambia y eso lo vamos a ver cuando tratemos la patología de traumatismo craneoencefálico. Las emociones fluctúan sin provocaciones y hay menos componentes intelectuales. Entonces aquí la gran pregunta es entonces, ¿qué le queda al alma? Si una vez que hay un trastorno a nivel del cerebro, hay una afectación en todas estas áreas, ¿qué es entonces lo que le correspondería al alma? Los científicos filosóficos dicen que el cerebro es una máquina, no tenemos un yo o no tenemos un alma. Esa es obviamente la postura de los científicos. Una perspectiva bíblica de la mente y su relación con el cuerpo. ¿Existe realmente una sustancia espiritual? ¿En verdad tenemos un alma inmaterial? Tal vez el alma no es más que un artefacto del pensamiento griego. Si existe algo parecido a un espíritu o alma, entonces, ¿cómo la definiríamos? ¿Qué es lo que hace? Si existe una sustancia espiritual, ¿cómo se relaciona o se interactúa con la sustancia física de la persona? Si se dan cuenta, esos cuestionamientos son complejos. Y son tan complejos que definitivamente estos cuestionamientos han creado corrientes filosóficas, con corrientes de pensamiento desde hace muchos años. Entonces, esto no es algo nuevo, ahora sí que estamos tratando de encontrar una explicación, algo que ha inquietado al ser humano desde que hace razonamiento respecto a su comportamiento y lo que le corresponde a lo que es la mente. Somos más que un cuerpo físico. La Biblia enseña que el universo creado consiste en sustancia material e inmaterial, y esto lo vemos muy claro en Deuteronomio capítulo 4 versículo 15, en donde dice: guardad pues mucho vuestras almas. Ahí está muy claro esa área que corresponde al aspecto espiritual. Dice: pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego.
Entonces, si nos damos cuenta, en la Biblia se aborda obviamente una interacción del humano con Dios a través de esa parte que obviamente nosotros como cristianos lo identificamos como alma, y es el área en la cual Dios creó para que pudiera tener el ser humano una interacción directa con Él. Luego dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura que ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Entonces nos damos cuenta que la idolatría pues cae dentro de un ámbito, de un contexto espiritual, y no en un aspecto mental. Entonces nos damos cuenta que en el transcurso de la Biblia vamos a ver muchos comportamientos, muchas acciones, asimismo muchas consecuencias al ser humano debido al comportamiento generado por lo que es el espíritu, no meramente de la mente. Inclusive la mayor parte de la población mundial está consciente de un mundo inmaterial. Independientemente de la religión que se practique, nos damos cuenta que la mayor parte de la población en el mundo tiene alguna religión. Entonces hay un instinto, hay una tendencia natural del ser humano a buscar o a relacionarse con el aspecto espiritual. Entonces aquí nos damos cuenta que es parte del ser humano el relacionarse con aspectos espirituales independientemente de la religión que tengan. Entonces esto es interesante y esto nos ayuda a reafirmar esta composición dual del ser humano en el aspecto material corporal y el aspecto espiritual. Somos seres compuestos, organismos naturales habitados por un espíritu sobrenatural o en un estado de simbiosis con este. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este tabernáculo, se deshiciere, es decir, nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces nos damos cuenta que por fe, y en la Biblia lo menciona, que para que nosotros podamos tener esta nueva vivencia de vida espiritual, tenemos que ser transformados, nuestro cuerpo tiene que ser transformado o convertido a un cuerpo espiritual. Y ahí obviamente, si nos vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta, por ejemplo, en el tabernáculo, que había un lugar santo y un lugar santísimo, y al lugar santísimo se tenía que hacer una serie de ceremonias o de liturgias para poder realmente estar limpio espiritualmente y poder estar digno para la presencia de nuestro Dios. Entonces, si nos damos cuenta, esta situación de poder estar cara a cara con Dios, no lo podemos hacer tan fácil con este cuerpo de alguna manera corruptible, sino que para que podamos tener una relación ya estrecha de vivencia, de verlo, definitivamente tenemos que ser transformados. Inclusive la gente que llegó a estar cerca de la presencia de Dios sin estar preparado, morían. Entonces por eso también Dios se manifestaba a través de fenómenos naturales, fuego, aire, trueno, nube, porque obviamente el ser humano no tiene la capacidad corporal de ver la grandeza de Dios. Entonces por eso es que aquí lo menciona, de que tendremos que ser transformados a una nueva habitación celestial y revestidos por un nuevo. Entonces cuando hablamos de aspectos espirituales, definitivamente estamos hablando en un contexto, una dimensión más elevada a lo que es el cuerpo. Entonces definitivamente cuando nosotros vemos una persona que no conoce a Dios, que se maneja de manera instintiva o racional bajo lo que son las emociones o lo que es el cerebro, lo que genera, nos damos cuenta que son personas que tienen un comportamiento limitado, con una serie de errores
y con una falta de ética y moral. Entonces, cuando una persona de alguna manera busca lo espiritual, se eleva a un nivel más alto, y esto nos ayuda a ver de alguna manera lo que nos rodea y los acontecimientos de nuestra vida bajo otra perspectiva. Esta dualidad o duplicidad se presenta desde el inicio de la Biblia. En Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es lo que es el alma, y fue el hombre un ser viviente. En Job capítulo 34, 14 dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces nos damos cuenta que cuando se da esa muerte corporal aquí en la tierra, es cuando hay una separación del espíritu con el cuerpo, cuando hay esa separación de esa dualidad, que obviamente no lo podemos nosotros comprobar con ningún artefacto creado por el ser humano. Simplemente bajo el contexto de la fe y lo que en un sinnúmero de versículos lo explica la Biblia de manera muy clara, cuando hay una separación, obviamente el espíritu vuelve a su creador y obviamente el cuerpo entra en un proceso de descomposición, porque finalmente estamos en una habitación, estamos en un estuche, nuestro cuerpo es un cuerpo corruptible y que obviamente tiende a la desaparición, mas no el alma, que obviamente esa se mantiene en constante relación y en constante esperanza de continuar hacia una eternidad en base a nuestro Dios. Entonces, a pesar de que me estoy metiendo en aspectos teológicos o doctrinales, ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la psiquiatría? Porque finalmente vamos a ir madurando este tema y nos vamos a dar cuenta que las acciones del espíritu las podemos identificar de forma muy clara, y lo que son las acciones relacionadas a la mente la podemos también hacer constatar de una forma muy clara y precisa, y eso nos permitirá ver o diferenciar qué áreas son las que pudieran estar afectadas en una persona que pudiera estar enfrentando algún problema de tipo psicológico o psiquiátrico. Bueno, hasta aquí termino yo esas explicaciones a través de estas grabaciones. Mari de alguna manera ha estado ya grabando el resto de la información, entonces espero que haya quedado claro estos temas. Si no, de todos modos estoy completamente a sus órdenes para poder aclarar cualquier cuestionamiento o cualquier información que esté presente a través de este curso. Dios les bendiga. Pueden entrar en conflicto espiritual y muchas cuestiones, pero realmente mi alma no está ligada a mi cuerpo, afortunadamente, a este cuerpo tabernáculo terrenal. Entonces dice en 1 Timoteo, dice, porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces nos damos cuenta que bajo el terreno físico, pues si yo quiero ser más fuerte, quiero tener más fuerza, más resistencia, dominar algún deporte, pues sí, tengo que ejercitar mi cuerpo por muchas horas, pero eso no le va a dar pero ni un gramo de aprovechamiento a lo que es mi alma, porque obviamente el alma se ejercita precisamente bajo el contexto espiritual. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos pensándolo científicamente. Hay algunas cirugías del cerebro en las cuales el paciente se mantiene despierto, y es importante en esas técnicas quirúrgicas mantener al paciente despierto, porque de esa forma ubica el neurocirujano en qué área está trabajando, y precisamente para evitar el dejarle alguna secuela dentro de sus capacidades del paciente. Entonces hay pacientes que inclusive se operan. Hay un paciente que se le puso un accesorio en el cerebro, padece de Parkinson, y mientras estaban los cirujanos operándolo,
le dieron chance de que tocara el violín mientras estaba en quirófano. Entonces los cirujanos se estaban dando cuenta de que no se metían en algún territorio donde a lo mejor le afectaran el lenguaje o donde le afectara su capacidad motora. Entonces, cuando estos pacientes son sometidos a ese tipo de cirugías, a veces los mismos cirujanos, para ver el lugar en donde se encuentra en el cerebro, activan ciertos movimientos corporales o activan ciertos recuerdos o emociones en el paciente, pero el paciente, fíjense lo que siempre dice: yo no quería hacer ese sonido, ustedes me lo sacaron. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hay una situación que puede ser manipulable a través del cerebro, hay una situación o hay un nivel del ser humano en la cual pues obviamente dices, no, yo no quería estar en esa situación, yo estaba fuera de mi ser, esto que acabo yo de decir o esto que acabo de hacer, esto prácticamente fue provocado por una estimulación directa del cerebro. Entonces, voy a concluir el tema del día de hoy con esta gráfica que yo creo que les va a quedar muy claro estos conceptos de cuerpo, mente, alma y espíritu. Y esto lo voy a explicar de esta forma, primero vertical y luego horizontal, para que le encuentren obviamente la relación. Entonces, para que mi cuerpo pueda interactuar, para que mi cuerpo pueda moverse, ¿qué es lo que ocupa? Una mente adecuada, un cerebro, ¿sí? Por eso aquí tiene el dibujito, un cerebro. Si yo tengo un accidente automovilístico y se me lesiona mi cerebro, puedo a lo mejor perder la capacidad de mi cuerpo de pensar como antes lo hacía o de tener mi capacidad intelectual como antes lo tenía. Pierdo mi capacidad tal vez de hablar, pierdo mi capacidad tal vez de caminar, de hacer algunas funciones de mi cuerpo. Entonces, bajo el mismo contexto, el espíritu es un cuerpo espiritual, ¿sí? Que está dentro de nuestro cuerpo. El espíritu es un cuerpo. Y este cuerpo no se podría mover si no tiene una mente o un alma adecuada. ¿Sí lo captan mejor? Entonces, así como mi cuerpo ocupa mi mente, ocupa de neuronas para que se pueda mover, mi espíritu ocupa de un alma para que realmente pueda hacer lo correcto. Entonces, mi espíritu, ¿por qué dice que hay que ejercitar al espíritu? ¿Por qué habla sobre los frutos del Espíritu Santo? Porque finalmente, fíjense, el alma es la conciencia, en ella está la voluntad de amar. Yo como ser humano, ok, tengo un espíritu, pero si yo no lo ejercito, si ese espíritu no tiene un alma ejercitada bajo la palabra de Dios, bajo la relación directa con Dios, ¿ese espíritu va a dar frutos? Definitivamente no, ¿verdad, hermanos? Una mente que está llena de, hemos pensado, de tumores, o una mente que de alguna manera está llena de sangre después de un traumatismo craneoencefálico, ¿va a poder mover al cuerpo? Poco no. Definitivamente no lo puede hacer. Entonces, sí empiezan a entender esta dualidad, hermanos, y encontrarle lógica dentro del contexto que realmente vivimos. Entonces, fíjense lo que dice: la materia no te limita, solo te contiene. ¿Sí? O sea, somos seres espirituales. Finalmente, ¿quiénes somos? Realmente, esto es nuestro verdadero yo, que estamos metidos en un cuerpo para interactuar en un mundo material, pero nuestro verdadero yo es espiritual. Por eso en los versículos que acabamos de leer, por eso decía Pablo, gemimos a regresar a nuestra verdadera entidad, que es la espiritual. Entonces somos seres espirituales que gozamos de una experiencia humana a través de este mundo. Entonces vamos ahora a este mismo concepto. Yo como espíritu y como un alma sujeta a Dios y que quiere dar frutos, yo quiero demostrar amor. Entonces mi espíritu, a través de mi mente o de mi cuerpo, empiezo a demostrar el amor. Vamos pensándolo. Quiero llevar algo tan básico, una despensa a una persona pobre.
pues mi espíritu por sí solo no lo haría, ¿verdad? No puede mi espíritu cargar una bolsa del supermercado, ¿verdad? Para llevárselo a la persona con hambre. Ocupo mi espíritu, ocupo mi mente, ¿verdad? Para que mi mente, a través de los nervios, le diga a mi mano, carga esa bolsa, y a través de mi intelecto veo la dirección y la llevo a través de mi cuerpo, esa bolsa, para ser de bendición a otra persona a través de mi cuerpo. Pero ¿quién puso a trabajar mi mente y mi cuerpo? ¿Sí? El espíritu y lo que es el alma. No sé si lo estoy dando a entender esto, o no sé si estoy creando confusión. ¿Sí me escuchan? Sí, está, no digo, está bien para mí. Josué, no sé si esté quedando claro, ahorita que son ustedes los más jóvenes, ahorita de la clase. Sí, como el agua. ¿Sí, chocolate. Pero como cuál agua, Jessy, no vas a decir como el agua del río. La del río. Toda turbia. Con cascadas y revolcadas. No, sí, va muy bien, Homero. Como el agua de Cancún. Lo único que estábamos comentando aquí es que es precisamente que a lo mejor el libro, o no sé, o a lo mejor yo estamos entendiendo así, es se divide, no, está juntando el alma y el espíritu en uno solo, o si es tripartita, si nos describe como tripartitas. Sí, es tripartito, sí, porque finalmente la mente, sí, muy buena pregunta, Moni. La mente finalmente acaba siendo parte del cuerpo. Sí, esta parte, si yo lo veo de la mente, así como tengo mis extremidades, mis brazos, mis dientes, es parte del cerebro de mi cuerpo. Ajá. Y el espíritu, finalmente, el espíritu es la situación con la que se relaciona Dios, ¿verdad? Es el lente que entra en relación con Dios. Pero este espíritu, obviamente, crece y manifiesta sus frutos a través de lo que es el alma. Esto de alguna manera es lo que se relaciona con Dios, es la capacidad de alguna manera de entrar en conciencia con un Dios. No sé si me voy a entender. Cuando por ejemplo, dice de ser revestidos, o cuando la persona muere, pues finalmente, ¿qué es lo que parte? Es el espíritu, ¿no? Ante la presencia de Dios. Ok, Homero, en algún momento en un tema tú nos habías comentado de que en el alma están sujetas las emociones. Sí. Entonces quiero pensar que el espíritu, por eso es importante tenerlo, porque es el que va a dominar nuestras emociones. Exactamente. De alguna manera es la que lo domina. Y es lo que vamos a ver ahorita, ya cuando entremos a las patologías cerebrales. Ahí es donde vamos a entender precisamente de que cuando está dañada la mente, tú puedes de alguna manera controlar ese daño mental a través del espíritu. Entonces, vamos a dejarlo para de que 8 días, punto aquí nos vamos a quedar. Vamos a entrar un poquito en más detalle en separar pero sí, definitivamente es tripartito, Moni. Es alma, espíritu y cuerpo. Yo quiero hacer una pregunta nomás. Sí. Antes de que terminen. ¿Solamente los cristianos tienen cuerpo, alma y espíritu? ¿O los no cristianos también tienen cuerpo, alma y espíritu? Yo creo que más bien todos lo tenemos, Peter. Aquí la cuestión es más bien que tu alma la tengas en sintonía con Dios, la diferencia entre el cristiano. Porque la Biblia dice que tenemos el alma muerta, y cuando creemos en Cristo, Él nos da una nueva alma, una nueva vida, ¿no? Exacto, una nueva capacidad de relacionarte con tu Creador, exacto, sí, Peter. Pero finalmente no es, bueno, yo lo interpreto de esta forma, no es que no existiera, sí la tienes, Peter, el problema es que no la tienes en relación con Dios, por eso es que la tienes sin usar, porque es una área exclusiva de Dios y el ser humano. Mientras tú no lo reconozcas como tu Salvador y lo dejes actuar en tu vida, por eso vuelvo a decirte, es como si fuera el cerebro de tu espíritu, porque el espíritu todos los tenemos. Sí. Pero el alma, sí. Porque finalmente cuando hablas de un cielo y un infierno, ahí donde te dices, inclusive te dice también muchas veces, te lo maneja la Biblia, el alma, ¿no? ¿A dónde se va?
Sí, porque el alma es la que es eterna y Exactamente. el espíritu está todo, es lo que nos hace vivir, ¿no? Al alma. Así es. Entonces, finalmente, el cuerpo es el que se descompone y esto es lo que se relaciona con Dios. Entonces, esto es bien claro tenerlo, porque si se dan cuenta, está separado el cuerpo de lo espiritual y es lo que nos va a dar pauta a entender más las enfermedades psiquiátricas y entender a las personas de que sí tienen esa capacidad, quizás con no todo su contexto de decir, desarrollas toda una capacidad de conocimiento intelectual teológico cuando tienes bien el cerebro a cuando lo tienes dañado, pero sí tienes la capacidad tanto de relacionarte y de entender que hay un Dios en tu vida a pesar de las limitancias que tengas como persona. ¿Vale? Entonces vamos a empezar la siguiente clase con esta diapositiva y entender mejor esta separación, porque es básica para poder entender las enfermedades psiquiátricas y cómo vamos a poder abordar a estos pacientes. Peter, ¿nos despides en oración, por favor? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta clase, Señor, por este tiempo en el que podemos reflexionar, Señor, y tener pues en cuenta, Señor, que tú eres el que nos das la vida, Señor, los que nos has dado el Espíritu, Señor, y el que controla nuestra vida y nuestra mente, Señor. Gracias te damos porque podemos tener el intelecto en el cual podemos reflexionar y ver quién eres, Señor, cómo actúas, Señor, y te agradecemos por este tiempo, Señor. Te pedimos que sigamos viendo este tema, Señor, y que pueda ser importante para nosotros y que sea, Señor, edificante, Señor, cada día. Te pedimos que nos ayudes a ser agradecidos siempre contigo y tener esa mente abierta, Señor, y receptiva a tus enseñanzas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.